¿Sabías que Michael utilizó una estrategia secreta para asegurarse de que su música dominara cada rincón del planeta? Michael Jackson no solo fue un gran cantante, compositor y bailarín, sino que también fue un genio diseñando campañas de marketing para vender sus álbums. En los años 90 la información no viajaba como hoy en día. En un mundo sin Spotify ni YouTube era necesario hacer cosas diferentes para abrirse un lugar en la industria del entretenimiento, y Michael así lo entendió. Pero su vida no fue una cama de rosas, sino todo lo contrario. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana, Estados Unidos. Michael fue el octavo hijo de 10 hermanos en una familia afroamericana de clase trabajadora. Desde muy pequeño mostró un tremendo talento para la música y el canto. A sus cortos 5 años comenzó a cantar con sus hermanos en el grupo de Jackson 5. Aquí fue donde comenzó una vida de infierno para él. En una entrevista con Oprah, Michael confesó que su infancia fue muy difícil. En lugar de disfrutar con amigos de su edad, salir en la bici o jugar algún deporte, Michael se la pasaba en el estudio de grabación con sus hermanos, siendo maltratado por su padre que buscaba que el joven Mike diera la excelencia a su corta edad. Salía de gira con sus hermanos y era testigo de los excesos que conllevaba la fama. Mike confesó que en repetidas ocasiones fue testigo de los vicios de sus hermanos, el alcohol, las drogas e incluso llegó a escuchar a sus hermanos teniendo relaciones con sus fans. Así fue creciendo Michael. De entre todos sus hermanos, su voz era la que más destacaba. Siempre fue la voz principal del grupo. Canciones como I Want You Back, ABC o I'll Be There fueron éxitos que se volvieron clásicos en la música. Era inevitable que Mike pensara en una carrera como solitario. Desde 1972 hasta 1975, Michael probó suerte con 4 álbumes como solista al mismo tiempo que seguía con sus hermanos. Estos discos tuvieron relativo éxito, pero todo se revolucionó cuando los Jackson decidieron mudarse de discográfica y firmaron con Epic Records, lo que les dio más libertad creativa. En 1979, Michael decidió trabajar en conjunto con el productor Quincy Jones para grabar su álbum Off the Wall. En este álbum, Mike tomó un rol más activo en la composición y producción. De este álbum destaca Don't Stop Till You Get Enough y Rock With You. El éxito masivo de este álbum marcó oficialmente su despegue como artista solista independiente. Quería mostrar un álbum que fuera completamente mío, algo que mostrara quién soy y lo que siento. Con el lanzamiento de Off the Wall, Mike adquirió fama como solista, pero aún pensaba que no había recibido el reconocimiento merecido. En ese punto se propuso crear el álbum más grande de todos los tiempos. Michael volvió a firmar con Epic Records y se asoció junto al productor Quincy Jones para trabajar en un álbum que cambió la historia del entretenimiento musical para siempre. El 30 de noviembre de 1982 se lanzó Thriller, el primer gran éxito de Jackson. El lanzamiento de Thriller no fue solo una campaña musical, sino un fenómeno cultural y una revolución en la industria del entretenimiento. Fue una combinación de creatividad, marketing agresivo y visión estratégica que rompió barreras raciales, tecnológicas y comerciales. La promoción de este álbum fue discreta al principio, pero estratégica. Inicialmente las ventas no fueron tan explosivas hasta que la maquinaria de marketing entró en acción en los videoclips. En enero de 1983 lanzó el videoclip de la canción Billie Jean. Este fue el primer video de un artista negro emitido regularmente en MTV. El videoclip no tenía una narrativa lineal, pero era visualmente impactante. El 25 de marzo de 1983, durante una presentación especial para el programa de televisión Motown 25 Yesterday, Today, Forever, Michael Jackson hizo por primera vez el paso que se volvería un sello personal durante toda su carrera. Aunque el programa se transmitió por primera vez el 16 de mayo del 83 y fue visto por más de 50 millones de personas. En marzo de 1983, Michael lanzó el videoclip de Beat It. Este video fue una verdadera mini película con una trama. Mostraba 2 pandillas rivales que representaban la violencia urbana y a Michael Jackson como un pacificador, uniéndolas a través del baile. La inclusión de un solo de guitarra de Eddie Van Halen ayudó a romper barreras de género y atraer a una audiencia de rock. Pero el verdadero éxito llegó en diciembre de 1983 con el lanzamiento del videoclip de Thriller, que en realidad era un cortometraje de 14 minutos. Fue una mezcla de música, cine de terror y comedia. Mike invirtió $500,000 en el video, lo que lo convirtió en el videoclip más caro de la historia en ese momento. Antes de Thriller, los videos eran simples actuaciones de artistas o de la banda siendo filmadas. Michael cambió las reglas de los videoclips para siempre.
El álbum vendió más de 70 millones de copias, un récord histórico que aún no ha sido superado para un álbum de estudio. Además ganó 8 premios Grammy en 1984, lo que consolidó a Michael como una estrella global y le abrió las puertas para su primera colaboración publicitaria con una marca que cambió el juego para siempre. Pepsi buscaba rejuvenecer su imagen frente a Coca-Cola, que dominaba el mercado. Buscaban revolucionar el marketing asociándose con las estrellas pop más importantes del momento para así conectar con el público más joven, en una época donde las marcas jamás habían colaborado con un artista. Michael ya se había convertido en la estrella más importante del momento debido al éxito de Thriller, y Pepsi no tardó nada en buscar al cantante para formar una colaboración. Al final llegaron a un acuerdo por $5 millones, una vez más un récord para la época, a cambio de grabar 2 comerciales y llevar a la marca durante su nueva gira de conciertos. El primer comercial usó una versión modificada de Billie Jean, con una letra cambiada para adaptarse a Pepsi. Mostraba a Michael bailando con un grupo de niños y utilizaba el eslogan "You are the Pepsi Generation". El segundo comercial fue el más comentado. Durante el rodaje en enero de 1984, una explosión de fuegos artificiales provocó quemaduras en el cuero cabelludo de Michael. Aunque fue un accidente, generó una enorme cobertura mediática. Ambos comerciales fueron un éxito total y dispararon las ventas de Pepsi a las nubes, posicionándolo como el más cercano competidor de Coca-Cola, un privilegio que nadie había tenido hasta entonces. Sin embargo, las lesiones que sufrió Mike lo obligaron a retirarse durante 3 años de la imagen pública, aunque regresaría con un proyecto igual de ambicioso como lo fue Thriller. El lanzamiento del álbum Bad en 1987 fue una de las campañas de marketing más ambiciosas y estratégicamente diseñadas en la historia de la música. Luego del fenómeno mundial de Thriller en 1982, las expectativas eran altísimas y tanto Michael Jackson como Epic Records estaban decididos no solo a igualar, sino a superar ese éxito. Bad era su primer álbum en 5 años y el primero donde Michael asumía casi total control creativo. Escribió 9 de las 11 canciones y coprodujo todo el álbum junto a Quincy Jones. La presión era gigantesca, tanto comercial como artística. La fecha de lanzamiento fue cuidadosamente elegida, el 31 de agosto de 1987, justo antes de la temporada navideña. Al igual que en Thriller, Michael apostó por un cortometraje para promocionar el lanzamiento del nuevo álbum, pero esta vez dobló la apuesta. Contactó con Martin Scorsese para que dirigiera el corto de 18 minutos de la canción Bad. La producción tuvo un nivel cinematográfico y contó con una versión más corta para emitirse por televisión. Fue el primer video donde Mike aparece con el icónico look de cuero negro y hebillas, que marcó toda la era Bad. El video se estrenó en exclusivo y simultáneamente por MTV, CBS y la BBC. Con el álbum, Michael fue el primer artista en la historia en lograr el 5 número 1 en el Billboard Hot 100 de un mismo álbum. Las 5 canciones fueron I Just Can't Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, Man in the Mirror y Dirty Diana. La canción preferida de la princesa Diana de Gales. Todos estos éxitos contaron con su propio videoclip. Además, el álbum contó con canciones igual de reconocidas como Smooth Criminal y Leave Me Alone. Ese mismo año, Jackson anunció su primera gira mundial, que por cierto ya tenía acordada con Pepsi, el Bad World Tour, con más de 4,4 millones de personas en 123 conciertos en 15 países, incluidos Japón, Estados Unidos y Europa. Incluso agotó 7 noches en el estadio de Wembley. El 29 de octubre de 1988, Michael lanzó la película Moonwalker, una obra cinematográfica única que combina elementos de fantasía, videoclips musicales del álbum Bad y una narrativa que explora la vida y el imaginario del rey del pop. Dicha película popularizó el videoclip de Smooth Criminal y lo convirtió en un clásico del pop. El álbum vendió más de 35 millones de copias en todo el mundo, fue número 1 del Billboard 200 durante 6 semanas y Michael se consolidó como un visionario del marketing artístico. No solo vendía canciones, sino también historias. El 1 de noviembre de 1991, Michael lanzó el videoclip del sencillo Black or White, una pequeña probada de lo que sería el lanzamiento del álbum Dangerous, el 16 de noviembre de 1991. El video se estrenó simultáneamente en 27 países, en horario estelar. Se estima que fue visto por más de 500 millones de personas al mismo tiempo, y fue el mayor estreno simultáneo de un video musical en la historia hasta este momento.
La versión extendida del videoclip duró 11 minutos e incorporó por primera vez la técnica de Morphing Digital, que es básicamente esto. El final del video incluía una escena donde Michael rompe ventanas, grita y se transforma en una pantera. Se interpretó como una metáfora de furia contra el racismo, pero fue criticado por ser violento y sexual. La controversia generó más atención mediática y multiplicó la visibilidad. El álbum Dangerous contó con éxitos como Remember the Time, cuyo video contó con la participación de Eddie Murphy y un CGI revolucionario para la época. In the Closet, Heal the World y Who Is It. El álbum vendió 7 millones de copias el primer mes con un total de 30 millones. Alcanzó el número 1 en 14 países al mismo tiempo y Black or White fue número 1 en el Billboard Hot 100 durante 7 semanas. Michael aprovechó el impulso con el que ya contaba para volver a cambiar la historia a través del evento más grande que existe. 1993, el Super Bowl, el evento deportivo más grande de Estados Unidos, se enfrentaba a un problema. Su medio tiempo era una simple exhibición de bandas de marcha universitarias y actos de variedades algo aburridas. Se había convertido en un momento de ir al baño masivo para millones de espectadores. La gente cambiaba de canal, sintonizando la programación alternativa. La NFL estaba desesperada por mantener a sus televidentes enganchados y sabía que necesitaba algo más que un puñado de artistas de segunda fila. Fue entonces cuando entró en escena el rey del pop. En ese momento Michael era una fuerza imparable, una superestrella global en la cima de su poder. La NFL audazmente lo buscó. Michael, siempre un visionario, vio la oportunidad de hacer algo sin precedentes. No solo quería presentarse, quería transformar el Super Bowl en un evento cultural masivo, donde el espectáculo de medio tiempo fuera tan esperado como el partido en sí. El 31 de enero de 1993, el Rose Bowl estaba a reventar. La tensión era palpable. Tras una introducción dramática, Michael Jackson emergió de una plataforma oculta en el centro del escenario, impulsado hacia arriba con una fuerza explosiva. Se quedó ahí, inmóvil, durante casi 2 minutos. El estadio y millones de hogares contuvieron la respiración, un silencio atronador que solo una figura de su calibre podría comandar. Esta entrada, con su poderosa quietud, ya era revolucionaria. Nadie se había atrevido a tomar el escenario de esa manera. Y entonces, con un movimiento preciso, se quitó las gafas de sol. El rugido de la multitud estalló y la música comenzó. Michael, con su carisma magnético y sus movimientos inconfundibles, voló por el escenario. Interpretó Gem, Billie Jean, Black or White, cada canción acompañada de una coreografía impecable y una presencia escénica que llenaba cada pulgada del estadio. No era solo un concierto, era una producción cinematográfica en vivo. Pero la verdadera magia y el mensaje llegaron al final. Tras un popurrí electrizante, el escenario se transformó. Miles de niños se unieron a él para una conmovedora interpretación de We Are the World, seguida de un emotivo Heal the World. El impacto fue inmediato y monumental. Por primera vez en la historia del Super Bowl, la audiencia aumentó entre los medios tiempos, un fenómeno nunca visto. Más de 133 millones de personas sintonizaron la actuación de Michael Jackson, convirtiéndolo en el evento televisivo más visto de la historia de los Estados Unidos en ese momento. Lo que Michael hizo ese día no fue solo un concierto de medio tiempo. Demostró que el medio tiempo del Super Bowl podría ser una plataforma para los artistas más grandes del mundo. Pero el precio de la fama tiene un costo muy caro, y el rey del pop no estaría fuera de la polémica. Ha llegado el momento de narrar una de las historias más sombrías y debatidas en la vida de Michael Jackson, una que perdura como una sombra persistente sobre su legado: las acusaciones y demandas por abuso infantil. Michael Jackson, el rey del pop, se encuentra en la cima del mundo. Su música resuena en cada rincón del planeta, sus videos musicales son eventos culturales, y su rancho Neverland es un paraíso de cuento de hadas para niños, donde él mismo, un Peter Pan eterno, busca refugio de las presiones de ser adulto. En medio de esta burbuja perfecta, una tormenta se avecinaba. De repente, un niño, Jordan Chandler, a través de la voz de su padre, Evan Chandler, lanza una acusación que estremece los cimientos del Imperio Jackson: abuso sexual. El mundo se detiene, la imagen impecable del rey del pop se empaña de forma irreparable. La policía irrumpe en Neverland, hurgando en cada rincón del sueño de Michael. La prensa mundial, como una bestia hambrienta, devora cada detalle, cada rumor.
Michael, consumido por el estrés y con una gira mundial en curso, se ve arrastrado por un torbellino legal y mediático. En ese entonces, su equipo legal tomó una decisión que sería eternamente debatida: llegar a un acuerdo. Un cheque con una cifra millonaria cambia de manos en 1994. Para la familia Chandler, un cierre financiero; para Michael, una tregua costosa, pero según sus defensores, una forma de comprar paz y evitar un juicio público devastador que lo destruiría, independientemente de la verdad. Su equipo siempre insistió: no fue una admisión de culpa, sino una rendición ante la implacable máquina de la justicia y la prensa. La investigación criminal, sin el testimonio de Jordan, se disipó como el humo. ¿De qué forma el rey del pop podría recuperarse de este golpe mediático? Era 1995 y el mundo estaba a la expectativa. Michael Jackson se había mantenido relativamente alejado del ojo público tras una tormenta de acusaciones que lo habían sacudido hasta la médula. Pero Michael no era de los que se esconden. En su lugar, decidió responder de la manera más grandiosa y audaz posible, con música y una campaña de marketing sin precedentes que gritaría su verdad al mundo. Así nació History. La narrativa de esta campaña no era la de cuento de hadas, sino la de una declaración de guerra contra los tabloides y una afirmación de su legado. Michael no quería un simple lanzamiento de un álbum, quería un evento que redefiniera su historia. La campaña comenzó con un golpe visual que dejó a todos boquiabiertos. De repente, en ciudades claves de Europa como Londres, Berlín, París y Praga, aparecieron gigantescas estatuas de Michael Jackson, estatuas de 10 metros de altura. Estas imponentes figuras lo mostraban con una pose heroica, con los puños cerrados y la mirada desafiante, como un general listo para la batalla. La más icónica de estas imágenes fue la de una de las estatuas siendo transportada por el río Támesis en Londres, pasando bajo el Tower Bridge. Era una imagen poderosa, casi bíblica, que simbolizaba su regreso triunfal y su inquebrantable presencia. Estas estatuas no eran solo publicidad, eran una proyección de su propia narrativa. Pero la ambición no se detuvo ahí. La campaña, que costó unos $30 millones, incluyó un teaser del álbum que se sintió como un adelanto cinematográfico, generando una inmensa expectación. El álbum en sí era una parte crucial de la narrativa. History era un álbum doble. El primer disco, History Begins, era una colección de sus grandes éxitos, un recordatorio del inmenso impacto que ya había tenido. El segundo disco, History Continues, era el corazón de la nueva historia. Aquí, Michael se despojó de la fantasía pop para ofrecer su trabajo más personal y crudo hasta la fecha. Canciones como Scream, a dueto con su hermana Janet Jackson, y They Don't Care About Us, eran gritos de rabia y frustración contra la injusticia y el acoso mediático. En Childhood, Michael abrió su corazón, explicando su perspectiva y sus sentimientos. Era su lado de la historia, su respuesta directa a las acusaciones y la narrativa que otros habían construido sobre él. No era solo música, era un manifiesto. Fue el último golpe mediático del rey del pop, y a partir de ahí, su vida estuvo llena de caos. En 2003, la historia se repite, pero esta vez con una furia renovada. Un documental, Living with Michael Jackson, muestra al artista de una manera inusual, compartiendo su cama con niños. Las imágenes, aunque aparentemente inocentes para algunos, son el detonante para una nueva investigación. Gavin Arvizu, un joven sobreviviente de cáncer que había pasado tiempo en Neverland, y su familia, se convierten en los nuevos acusadores. El 2005 amanece con un juicio que captura la atención del planeta entero. Michael Jackson se sienta en el banquillo de los acusados. Cada testimonio, cada detalle gráfico de la supuesta vida privada en Neverland es retransmitido y analizado hasta el hartazgo. La fiscalía pinta un cuadro oscuro de manipulación y depravación. La defensa, con el carismático Thomas Mesereau, contraataca, desmantelando los testimonios de los Arvizu, exponiendo inconsistencias y sugiriendo una elaborada extorsión. Llaman a testigos que pintan una imagen diferente, de un hombre peculiar, sí, pero no un depredador. Finalmente, el 13 de junio de 2005, el veredicto llegó después de días de deliberación. El jurado anunció su decisión: no culpable, ni un solo cargo se sostiene. Michael Jackson es absuelto de todo. Un suspiro de alivio para él y sus millones de fans, una profunda decepción y desconfianza para otros. Michael, exhausto, se retira de la vida pública. La historia podía haber terminado ahí, pero la muerte de Michael en 2009 no trajo silencio. Con el tiempo, nuevas voces emergieron.
En 2019, el documental Living Neverland dio una plataforma a Wade Robson y James Safechuck, dos hombres que de niños habían sido amigos cercanos de Jackson y que ahora relataban con escalofriantes detalles los supuestos abusos que sufrieron a manos del rey del pop. El impacto fue sísmico, reabriendo viejas heridas y reavivando el debate sobre la culpabilidad póstuma de Jackson. Los herederos de Michael, indignados, denunciaron el documental como una ejecución de carácter y llevaron el caso a los tribunales, alegando difamación y violación de contratos. Así, la saga de acusaciones de Michael Jackson permanece inconclusa en el Tribunal de la Opinión Pública. Es una historia sin un final fácil, donde la absolución legal no siempre coincide con la convicción moral, y donde la figura de un genio musical sigue siendo para muchos un enigma complejo, marcado por la controversia tanto como por su inmortal arte.